Anabel, buen día. ¿Cómo te va? Querida Carmen, muy buenos días al auditorio. Aquí Buenos en días. tránsito por la región de Venecia, en Italia, dando algunas conferencias y enterándome de problemáticas realmente muy severas que también hay en este lado del mundo. Bueno, pues en Venecia, bueno, pues dando conferencias por allá, cuéntanos algo antes de que nos vayamos al tema México. Pues sí, fíjate Ya que, que estamos fíjate que en me esto. invitó la Cámara, sí, fíjate que me invitó la Cámara de Comercio de Venecia, que es una zona económicamente muy potente aquí en Italia, Ujú. para dar conferencias sobre legalidad. Y estaba otro colega periodista también aquí en estas conferencias, un italiano, y enterándome aquí, Carmen, como también, así como en Michoacán, como otras zonas de México, la mafia contamina toda la industria de agronomía, la mafia altera precios en el jitomate, en este tipo de productos básicos aquí en Italia, y cómo también existe una especie de pues esclavitud laboral, ¿no? Realmente fenómenos muy interesantes donde pues por desgracia todo esto ocurre también con un gran margen de impunidad. Así que es interesante también conocer cómo estas problemáticas que tenemos en México pues no es que seamos los únicos, ¿verdad? Por desgracia, la criminalidad organizada está en todo el mundo No, haciendo de sí, las suyas. lamentablemente sí. Y bueno, pues hablando de la nuestra, el viernes pasado tuvimos una mesa muy intensa contigo, con Maridale, con Jesús Esquivel, sobre la detención de Ryan Wedding o la captura o toda esta polémica que, bueno, en ese momento que hablábamos ya había suficiente confusión. ¿Te recuerdas? Sí, pero Sí. evidentemente imposible de no recordar. Estábamos viendo lo que decía Omar García Harfuch, lo que decía Pam Bondi, lo que decía el director del FBI, y toda esta semana ha evolucionado el tema. ¿Qué balance haces del momento que estamos viviendo después de todos estos días transcurridos? Pues mira, Carmen, es inevitable mencionar el reporte que publicó The Wall Street Journal. Creo que ya la querida Maridalia, creo que ya está conectada. Un saludo, Maridalia, te estoy viendo por acá, un saludo. Pero bueno, está el Wall Street Journal que publicó este reporte, ¿no? De que, de acuerdo a fuentes de ellos citan fuentes del gobierno de estadounidense y de México, donde afirman que, de acuerdo a estas fuentes, no se trató de que este Wedding haya ido por su propio pie caminando felizmente a entregarse a la embajada de Estados Unidos, sino que se trató de una captura. Yo lo que te puedo afirmar es que simultáneamente a cuando The Wall Street Journal estaba publicando esto, yo estaba grabando este último episodio de mi podcast, donde llegué a exactamente a obtener la misma información. Efectivamente, al menos en mi caso, las fuentes vienen de personas allegadas a los negocios criminales de Wedding. Por supuesto, todo esto hay que tomarlo con esa debida cautela de que son fuentes de ese origen, pero que coinciden exactamente en las fuentes, dijéramos, oficiales, pero no públicas, citadas por The Wall Street Journal, donde se trató de un operativo de captura, donde el FBI fue la cabeza de esa captura y donde el gobierno de México, pues básicamente, pues estaban ahí nada más como mirando, o sea, dando la impresión de estar en la cooperación, pero ahí pues nada más como testigos de palo, porque toda la dinámica la encabezó el FBI. Es muy grave todavía que el propio titular del FBI, después de todos esos comunicados de ese día, de ese agitado viernes pasado, después dio una entrevista muy interesante a Vanity Fair, donde él dice, yo estuve ahí en campo con mis colegas mexicanos y del FBI haciendo la operación. O sea, él vino a actuar. O sea, no es verdad que vino solo esta visita oficial con el señor Harfuch, sino vino a operar directamente, a estar en campo, porque él lo dice así directamente, en terreno, en campo, in situ, en la acción. Habla de que fue muy intenso, habla que pues como si fuera sido su propia película de donde él era el actor estelar, evidentemente, ¿no? Y donde nos habla, Carmen, de una serie de actividades que ya había yo comentado ya hace dos semanas, si no me equivoco, que esto ya era inminente, que a mí fuentes del gobierno de México me habían comentado, esto ya es inminente.
hay grupos de fuerzas del orden estadounidense distribuidas en al menos 5 estados, haciendo que van a empezar a ser operativos. A mí me habían dicho esto es inminente y todo indica que en esta inminencia pues ya ocurrió la semana pasada un importante operativo. La verdad es que en este momento, dada la secrecía y silencio y opacidad del gobierno de México, sabrá Dios en realidad qué otras cosas están pasando mientras estamos conversando aquí en la mañana y que el gobierno no nos avisa, ¿no? Entonces me parece muy, muy grave que el gobierno de México no transparente esta situación. El gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno en su momento de Andrés Manuel López Obrador fueron muy críticos y debo decir con justa razón de esta anuencia, de este, ¿cómo llamarlo? Una especie de, sí, cooperación, pero cooperación sumisa del propio Felipe Calderón con el gobierno de Estados Unidos, y donde tenemos ahora un remix, solo un remix a la 4T, donde ni siquiera lo podemos saber, ¿no? Donde ni siquiera nos informan, donde ni siquiera nos dicen cuáles son los límites, porque ese es el problema, que ante esta opacidad, ante esta secrecía, ante este sueño absurdo de pensar que este tipo de cosas se pueden mantener en secreto, el gobierno ni siquiera nos dice, ok, lo estamos haciendo y estos son los límites, este es el marco normativo, así va a suceder. Me parece muy grave que el gobierno de México siga negando esto. Hablé directamente también con el abogado Anthony Colombo, el abogado de este wedding. Él me señaló, al menos eso fue lo que a mí me dijo, que él no iba a añadir más a lo que había dicho en la conferencia de prensa del lunes pasado, cuando Wedding es presentado en la corte. Solo ratifica lo que dije, lo dije, lo ratifico, no voy a ampliar más, porque yo le preguntaba, oiga, ¿cuáles fueron las circunstancias, ya sabes, los detalles del operativo? Solo me dijo, esto saldrá a la luz durante el proceso judicial que ya comenzó. Maridela Gómez, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carmen. Buen día. Ay, sí, está el micrófono. Muy buen día, Anabel, Carmen, audiencia. Muy buenos días. Pues estamos en esto, presiones por todos lados a la presidenta. Sí, Carmen, quiero ser muy responsable. Estoy escuchando Hay un volumen muy alto es de Anabel, yo creo. Anabel, yo pienso que tienes un volumen. Ahí está. Aquí ya estamos. Ya. Sí. Muchas gracias. Híjole, Carmen, quiero ser muy responsable de lo que voy a decir. Un poco va en la sintonía con Anabel. Habíamos hablado hace unas semanas sobre las operaciones de Estados Unidos que podrían darse contra grupos narcotraficantes, y lo que esperábamos ver eran drones atacando campamentos o espacios dominados por grupos criminales por producción de drogas o algo así. Lo que puedo decirte, Carmen, es que las operaciones ya comenzaron. No las operaciones de ataque de los drones, las operaciones de Estados Unidos hacia México, y precisamente la captura y la confusión y el caos generado por esta detención y la reacción de México a esto es una de esas operaciones. Ahora las guerras o las formas de intervención o de participación de Estados Unidos o de cualquier otro país en los diferentes territorios ya no es con buques, aviones, bombas y misiles en sí mismo, como una guerra como Ucrania, como Gaza, sino ahora estamos hablando de la tecnología pura y de las operaciones que están implicando una presión sin precedentes contra Claudia Sheinbaum y su gobierno. No solo contra ella, sin embargo, pero nos interesa obviamente más ella, pero estamos viendo el cambio de un sistema, de una forma de ver el mundo en el continente, y México pues está inmerso. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues esta operación de Wedding es esta generación de caos, esta participación, porque sí hubo participación de elementos del FBI desde la negociación, porque sí hubo una previa negociación con los abogados, y que seguramente negarán, pues esa estrategia, eso no tendría que sorprendernos, pero la forma de entregarlo, de cómo prácticamente avisaron en último momento a México y cómo México no tuvo ni ha tenido la capacidad de reacción porque no se ha dado cuenta
Y eso es lo grave de cómo está cambiando vertiginosamente las condiciones. ¿Qué otras operaciones hemos visto sin ver? Bueno, el hackeo masivo que se ha anunciado que ha ocurrido contra el gobierno mexicano, que lleva ya varios meses de estarse implementando y que según me dicen, me confirman fuentes a reserva de esto de verificarlo y ver cuál es la exposición que se da. La mitad del gobierno mexicano ha sido hackeado de diferentes momentos y en diferentes formas y se le ha robado información. ¿Y cuál es información de interés? De hackers criminales, sí, y de hackers sospechosos, quizá incentivados por agencias internacionales, muy probablemente, como parte de estos golpes blandos que se dan, de estas presiones blandas que se dan, y estarían poniendo a disposición información más grande que Guacamaya Leaks, que fueron pues 9 teras, que aún todavía no están todas a disposición de nadie, o sea, nadie hemos podido entrar a todo. Si esto es mayor que eso, estarían enfocándose en actos de corrupción, en contratos anómalos y en acciones y declaraciones patrimoniales y acciones de gobernadores. Se están centrando en varios gobernadores, entre ellos Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Michoacán, obviamente el gobierno federal. Esa es otra operación. ¿Cuál otra operación estamos viendo? Bueno, los sobrevuelos que siguen dándose y que están siendo notorios cuando podrían no serlo, porque el sistema satelital estadounidense y el transponder de los aviones podrían apagarse para hacer vigilancia, para obtener información, sobre todo en el área del Pacífico, porque el Pacífico, por la relación con China, por los buques, por el fentanilo, los insumos para el fentanilo, esas son operaciones. ¿Y cuáles son otras operaciones? Bueno, pues la presión suficiente como para que el gobierno mexicano hubiera decidido ya no enviar más buques, porque la información que se tiene es que bajo la nueva administración de Venezuela ya no hay envíos a Cuba gratis que se daban a cambio de elementos de inteligencia, de médicos y demás personal que ya no que está saliendo de Venezuela. Ya no se va, ya no se tiene la energía suficiente. Tú mencionabas, Carmen, a lo largo del programa que Financial Times habla de 2 semanas, cuando muchos son 3 semanas y media, en donde podrá tener energía suficiente la isla. Pero ¿qué más estamos viendo? Estamos viendo que ya hay una participación directa en otros territorios en donde se están dirimiendo elecciones y están también dándose cuenta de cómo se está incentivando el voto hacia la derecha, y esto no es solamente fortuito, también estamos viendo cómo se están incentivando encuestas en donde se habla de que si estarías de acuerdo en México de que interviniera Estados Unidos contra los grupos de narcotraficantes, y pues la respuesta es arrolladora. Todas esas sí son, y podemos decir que son operaciones de Estados Unidos en territorio mexicano y en el continente para esta nueva conformación geoestratégica para Estados Unidos, y donde el tiempo se agotó para el gobierno mexicano para encontrar la forma de cómo replantearse y ser un socio y un aliado de Estados Unidos en esta nueva conformación mundial. Las operaciones, Carmen, sin duda, ya comenzaron en México. Y identificas esto justamente con la detención de Wedding, evidentemente. Como una de ellas, como el hackeo masivo, como los sobrevuelos que siguen dándose en el Pacífico y que son visibles, todos los podemos ver en las herramientas digitales comerciales, en las presiones que se están dando comercialmente, por ejemplo, el tema de los buques a Colombia, y sobre todo también las reuniones que se están presionando hacia México para para impedir, por ejemplo, la reforma electoral. Estados Unidos está muy preocupado porque el PT está tratando de negociar
gobernaturas a cambio de dar su voto por la elección, pero en esas gobernaturas, que son Zacatecas y Baja California Sur, para Estados Unidos está pretendiendo colocar a personas de las que sospecha tienen vínculos con el crimen organizado. Pero si rascamos un poquito más, diríamos, hombre, Estados Unidos muy preocupado por el sistema electoral mexicano, no, preocupado por sus intereses. ¿Por qué Zacatecas le interesa? Porque pues, es una de las productoras más importantes de oro, y ante la debacle de la moneda estadounidense y que se necesita respaldar con oro, aunque este está en manos canadienses, antes fue estadounidenses y muy probablemente regrese a manos estadounidenses. Por eso le interesa tanto que no haya gobiernos criminales, lo mismo en Baja California Sur, a quien se ha estado ponderando como posible candidato de PT, también lo vincula a Estados Unidos con grupos criminales, específicamente con el cártel de Sinaloa y en el caso de Zacatecas, con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Luego entonces está dirigiendo también y es muy probable que veamos revelaciones por parte de Estados Unidos o por parte de los hackeos, perdón, que se den contra el grupo del PT, por posibles operaciones con grupos criminales. Es decir, puede quedar en evidencia los grupos políticos de México, no solo Morena, también otros, Verde Ecologista, PT, PAN, PRI. Esto es todas estas operaciones que parecen aisladas, que parecen desarticuladas, no lo están, no lo están. Forma parte de este cúmulo que ha preparado, este escenario que ha preparado Estados Unidos en materia de inteligencia y me gustaría, no sé si haya más tiempo, pero decir cómo lo ha conseguido, con qué sistema lo ha conseguido, y que esto pues coloca no solo a México, al continente, sino al mundo en una condición de riesgo muy grande frente a la capacidad estadounidense de información y de manejo de información. Sí, bueno, vamos con Anabel, pero detengamos un momento más aquí, porque tú al arrancar la conversación, al arrancar tu presencia aquí, Maridalia, hiciste un alto y dijiste que ibas a ser muy cuidadosa en decir lo que estás diciendo. Estás planteando aquí, por lo pronto, hackeo masivo a entes públicos del país. Estás hablando de que hay noticia, o tienes noticia de que habría una filtración de esa información hackeada de esa manera. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? ¿Con qué elementos? Carmen, hace varios días, a partir de esta reporteo de información constante en lo que pues desde enero, bueno, desde diciembre, pero desde enero se intensificó ante los escenarios que hemos visto, justo recibí la información de que había en posesión de información, se había sido hackeada a lo largo de los últimos meses. No es un hackeo que se haya dado ayer, la semana pasada, sino a lo largo de los últimos meses, un hackeo que estaría exhibiendo la mitad, por lo menos la mitad de información que posee la mitad de las instituciones públicas del gobierno, del Estado mexicano, de la información valiosa y que se estarían concentrando sobre hechos de corrupción y vinculación con grupos criminales. Pues pregunto si sabes si esto estaría relacionado con lo que en el fin del año pasado, en la recta final del año pasado, literalmente casi el 31 de diciembre, se dio a conocer por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, anunció que se habían iniciado investigaciones porque se detectó pues la vulneración de bases de datos de instituciones de México, de instituciones públicas. Y que, bueno, pues se dio a conocer en ese momento porque hubo información respecto al hackeo de un grupo conocido como Cronus. Eso se dio a conocer en diciembre y desde diciembre se dijo que había vulneración de varias dependencias y de que había una amenaza precisamente de lo que estás diciendo. Esto desde diciembre del año pasado. Y hubo un planteamiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de que se habían iniciado investigaciones para detectar tal cuestión. No puedo no mencionar este antecedente porque si estás hablando de lo que nos estás hablando, tendría que tener esta conexión con lo que pasó ahí.
Totalmente, Carmen, totalmente. Y no solo diciembre, desde octubre más o menos se estuvieron viendo vulnerados diferentes sistemas. 20 dependencias por lo menos, ¿no? Así es. Pero además déjame decirte, Carmen, ¿sabes de quién depende la seguridad digital, la ciberseguridad de México? De la Secretaría de la Defensa. Y la Secretaría de la Defensa fue una de las vulneradas en estos ataques que el año pasado vimos. No solo con Guacamaya Leaks, sino un nuevo ataque en una de sus partes. No quiere decir que toda la dependencia, en algunas de sus partes. ¿Qué estamos viendo? A ver, sí estamos viendo criminales, hackeadores, que están intentando poseer y robar información y lo han hecho a empresas privadas de México y del mundo y también de gobiernos. Pero también bajo rostros aparentemente de hackers criminales, agencias están y se han ido apoderando a través del hackeo, de información del gobierno mexicano, Carmen, como una de las operaciones estratégicas para presión y control de la información. ¿Por qué pueden hacerlo y por qué les interesa tanto? Porque hay un sistema del que ya se ha empezado a hablar. The New York Times publicó el año pasado un interesante reportaje y también del Financial Times sobre Palantir, este sistema que pues tiene un valor verdaderamente altísimo de 400,000 millones de dólares en el mercado, quizá más, me equivoco quizá en las cifras, ahora lo reviso. Este sistema que se llama, similar a las piedras mágicas de El Señor de los Anillos, es un sistema diferente a todos, a lo que habíamos conocido de espionaje, porque procesa la información, grandes cantidades enormes de información personal, digital, y de gobiernos, y puede construir escenarios diversos, rápidos, inmediatos. Es por eso que ha movido sus capacidades operacionales Estados Unidos, tanto militares a Oriente Medio, como se ha replegado en la guerra de Ucrania, como ha movido todos su espacio de combate hacia Caribe y Centroamérica, porque sabe de la información de Venezuela, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, se estará dando a conocer información también en otros países sobre corrupción, en Perú, en Honduras, en Colombia, en Brasil. Esto no solamente es de México, esto es toda una operación precisamente para, pues, cambiar el escenario geoestratégico para Estados Unidos y que se enfoca fundamentalmente en América. Y la semana pasada ya habíamos visto su estrategia de inteligencia, ahora vimos su estrategia de defensa y abarca el territorio del continente y, y pensemos que ya las operaciones ya no son de tanques solamente, son cibernéticas y esto es así, Carmen, y lo digo después de haberlo estado verificando y verificando, y sí, desgraciadamente así es. Anabel Hernández, ¿qué me dices con todo esto? Está muteado tu aparato. Ante este escenario que pinta Maridalia y de confirmarse esta información que ella está compartiendo, es todavía más importante y urgente que la señora Claudia Sheinbaum informe a México cuáles son sus verdaderos acuerdos, a qué ella ha dicho sí al gobierno de Estados Unidos y a cambio de qué cosa. Porque si es verdad, ya lo habíamos comentado desde hace un año, desde que se llevaron al Mayo Zambada. Evidentemente, toda esta serie de narcos entregados en charola de plata al gobierno de Estados Unidos le ha dado ya al Departamento de Justicia muchísima información de los narcos, de cómo opera la corrupción, de cuántas campañas han financiado, de cuántos policías les pagan, cuántos jefes militares, incluyendo al más alto nivel, etcétera, etcétera. Pero con esto que está comentando Maridalia,
sería realmente cerrar el círculo de manera perfecta. Ok, yo ya tengo un narco que puedo presentar en un juicio, en un tribunal, que me va a decir su testimonio de experiencia viva, de cómo ha sobornado, de cómo ha dicho, cuando tenga que, a lo mejor en un hipotético caso, citar o detener o presentar en tribunal a un expresidente, a un ex senador o senadora, a algún gobernador, etcétera, etcétera. Con esta información, si es correcto lo que está, si se verifica lo que está diciendo Maridalia, ya no solo tendrías la voz del narco, también tienes un documento tal vez de algún contrato con algún prestanombres de algún narco, con alguno de la blacklist del Departamento del Tesoro. Eso bastaría simplemente, pues, ¿para qué cosa? No solo en el mejor de los casos, tal vez, ¿no? Queriendo ser un poco ingenuos o naif, ¿no? O que en el mejor de los casos, ok, tal vez esa información se utilice para llevar un poco de justicia a nuestro país. No, en el peor de los casos, aumentaría el chantaje político, la presión política. Y si esto lo ligamos, lo que pasó con Wedding, y todo lo que los narcos están contando en Estados Unidos, lo que está comentando Maridalia, con el comentario irónico, casi burlón, de Donald Trump, diciendo, a los mexicanos deben de estar muy contentos con su líder, porque es una mujer muy inteligente. ¿A qué le llama muy inteligente? A una mujer que dice, ok, ya entendí el chantaje, ya entendí que usted, señor Trump, tiene todas las pruebas, a lo mejor para destruir la 4T o otras instituciones importantes en México, ¿no? Y yo entonces me doblego. Ser inteligente es doblegarse. ¿A eso se refiere Donald Trump? Donald Trump no nos va a decir, ni le corresponde al gobierno de Estados Unidos explicarnos qué es lo que está pasando. Tiene la obligación política, moral, constitucional, la presidenta de México, de decirnos realmente en qué condiciones está negociando. ¿Está chantajeada por lo que le dicen los narcos de varios morenistas, que ya sabemos de la lista de los políticos indagados, viene girando desde hace varios meses? Está ahora más chantajeada por la probable información que, de acuerdo a Maridalia, han podido obtener ya de manera documental, ya no solo el testimonio del narco, sino además documental, y entonces haces el match, y entonces realmente tienes un arma, dijéramos, parafraseando, una especie de bomba atómica contra la 4T, donde entonces yo 4T, tú eres inteligente, eres una chica buena, eres muy lista, eres una gran líder, ahora haces lo que yo diga. ¿De qué estamos hablando, Carmen? Y es por eso, y tristemente en esto hemos caído, que no tenemos un Congreso realmente independiente, un Poder Judicial independiente. Si hubiera en este momento en México realmente contrapesos a este poder presidencial que puede negociar, como otros presidentes han negociado, no digo que sea la primera ni la última, otros lo han hecho, pero ella lo vuelve a hacer, ella vuelve a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado, ella vuelve a cometer estos errores que tanto condenaba en público, pero que en privado los repite. Necesitamos poderes realmente independientes en México que exijan al gobierno rendir cuentas. Y creo que verdaderamente este tipo de espacios, el periodismo que se hace, etcétera, etcétera, ayuda a obligar al gobierno a desnudarse y decirnos realmente cuál es la situación. La forma en que esta operación de Wedding ocurrió es una cosa muy, muy, muy delicada, y que es solo un pequeño ejemplo de lo que se está viniendo. Repito, la información que a mí me ha dado, que lo comentamos aquí en la mesa, tal vez estabas tú recibiendo este merecido premio, creo que lo comentábamos Maridalia con Manuel de Santiago, yo le comenté que la información que yo tenía al menos de fuentes del gobierno de México es que había al menos 1,000 efectivos estadounidenses, que no es tampoco la gran cosa, pero 1,000 efectivos, fuerzas del orden de diferentes agencias, ya actuando en territorio nacional, distribuidos principalmente en 5 estados prioritarios para México. No lo sé. Lo que sí sé es que son prioritarios y de acuerdo a la agenda de la Casa Blanca, y el gobierno el gobierno de México está ahí simulando que todo esto es con anuencia de México, cuando en realidad está la señora Sheinbaum con la espada de Damocles en el cuello, y junto con ella todos los demás mexicanos. Pues bueno, estamos frente a este programa bastante inquietante, todo lo que se está diciendo aquí esta mañana, Maridalia Gómez, Anabel Hernández, y bueno, pues vamos a quedar a la espera de esto que nos dice Maridalia como algo que se está anunciando de cierta manera. Hay una
una suerte de comunicación de este grupo de hacktivistas en el sentido que estás mencionando las cosas, Maridalia? Se ha difundido algunos datos de que va a darse a conocer, que hoy incluso se anunciaría. Eh, Carmen, es parte de la estrategia. Es decir, no sabemos si va a ser realmente hoy, no sabemos si va a ser todo, no sabemos cuánto, pero es parte de la estrategia de someter esta presión, esta tensión permanente. Yo de verdad creo que ni la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy más que nunca creo que debemos eh, colocar las cosas en su dimensión, ni la presidenta Claudia Sheinbaum, ni el presidente Lula, ni el presidente Petro, creo que ni nadie, ni el presidente de Canadá estén preparados o hayan estado preparados para este momento histórico de este nuevo orden mundial y de cómo actuar y de qué va a pasar y de cuáles iban a ser las posiciones y de qué armas cada gobierno que tendría, ¿no? Que tener y cómo podría reaccionar. Yo creo que es un momento histórico en donde la presidenta eh, eh, tendrá que reaccionar y que está actuando conforme va conociendo y teniendo la información todavía insuficiente y todavía no está comprendiendo la dimensión quizá ni su equipo, porque no solo es Claudia Sheinbaum, es todo su gabinete el que tendría que estarle dotando y proporcionando de información veraz y de escenarios. Y si no lo está haciendo, si no le está poniendo a la mesa los riesgos con el PT o con el verde ecologista o de los nombres de quienes están colocando, quienes están fallando también son su gabinete. Y eso es hay que replantearse. ¿Qué gabinete necesita tener la presidenta? ¿Y qué para que ella alcance a tener una visión de estadista para poder atender esta nueva posición política que ha tenido México, que es histórico? Lo vivió en la Guerra Fría. O sea, la forma en que tuvo que vivir México la Guerra Fría fue muy distinto a toda América y Europa. Y logró sortearla porque logró traducir qué estaba necesitándose. Eso necesitamos hoy. Cómo ser aliado de Estados Unidos sin conceder en un tema nacional. Pero entonces, ¿qué tiene que pasar? Que ya no defienda la agenda de Morena y que Morena actúe en consecuencia con el nivel y la estatura política que pueda tener, como lo tiene que hacer el PAN, el PRI, el Verde y el Movimiento Ciudadano y todos los demás. Porque la estatura que se requiere hoy para el país, para enfrentar las embestidas y tomar posición y resolverlo para lo mejor para el país, es asumir decisiones que probablemente no se quieran tomar. Pero el nivel de presión no solo es para Claudia, no es que esté siendo chantajeada, está siendo parte de una operación para esta nueva conformación del orden mundial. Como lo está haciendo el presidente Lula, como lo está haciendo el presidente Petro, también se ha anunciado que se van a dar a conocer información sobre actos de corrupción de muchos presidentes latinoamericanos. Por eso estamos viendo en Perú que ya va a haber una inversión de 1.500 millones en sus puertos y en su centro de comando donde va a participar directamente Estados Unidos. Por eso estamos viendo en Guatemala que a razón de este estado de urgencia, lo que llegó fue la ayuda estadounidense, entrenamiento y demás. La llegada del avión que vimos aterrizar, que México va a comprar es un avión similar con estas capacidades técnicas. Esto significa no solo que lo va a comprar, que ya no va a comprar, que posiblemente ya no va a comprar más equipo chino, porque están definiéndose políticas que no estamos viendo. Luego entonces, y ante esta capacidad de analizar información que está siendo hackeada, la que le está proporcionando mucha gente, la que sean detenidos narcotraficantes, empresarios, porque ha habido reuniones en Estados Unidos de varios empresarios mexicanos. Toda esta información está siendo procesada con este sistema y está construyendo escenarios que ni siquiera nos imaginamos, que cualquier gobierno latinoamericano queda rebasado en sus análisis, incluso hasta el canadiense, ya lo vimos.
y quizá los europeos. Luego entonces, esto es más allá, mucho más allá. Hay que limpiar el gobierno, hay que limpiar la política, pero no solo de Morena, por favor, también los priistas y los de la oposición, por favor, de los empresarios también corruptos. Este es un tiempo distinto, es un tiempo histórico, de definiciones distintas, de posiciones distintas. Ya no es de policías y ladrones, es un cambio para hacia el nuevo orden mundial y dónde va a estar México. Ni Y más ese es el punto. Ni más ni menos, estamos de acuerdo en que es un nuevo orden mundial que se está configurando con una rapidez inaudita. Y bueno, necesitamos una pausa y regresamos en esta conversación. Les propongo regresar Anabel y Maridalia. Y bueno, están ocurriendo muchas cosas a la vez. Además de lo que está aquí mencionando Maridalia, a la par de todo esto, estamos viendo en este nuevo orden que se está configurando acuerdos como los que se acaban de anunciar. En esta misma semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmó el acuerdo de la Unión Europea con la India en lo que llamó la madre de todos los acuerdos. Es todo un tema ya ni digamos el acercamiento de Reino Unido con China, que Trump dijo ayer era muy peligroso. O sea que todas las fichas se están moviendo en este momento. Y buena pregunta, ¿qué papel jugará México? ¿Qué nos toca jugar en este nuevo orden mundial que se está configurando? Y bueno, pues nuestra relación con Estados Unidos es vital. Vamos a ver qué tipo de cosas vienen. Por lo pronto, volvemos en un instante más. Anabel Hernández y María Idalia Gómez. En Aristegui Noticias. Lo mejor.